Hola a todos y todas, bienvenidas a mi primer vídeo para YouTube. Espero que os guste, en el que trataré el origen del cero y su importancia. Pero antes os voy a hablar un poquito de mi canal, donde a grandes rasgos os hablaré tanto de física, mates e historia, e intentaré hacer correlaciones para que podáis entender todos, tanto los números con las letras o las letras con los números. Pero bueno, vamos a empezar con el vídeo. El origen del cero, la historia del cero, se remonta a la antigua India, un país que actualmente es conocido por ser el país más poblado del mundo. La India es muy conocida también por sus matemáticos, tanto en la actividad como en la actualidad. El registro del cero se crea gracias al matemático Brahmagupta, que teorizó con un concepto de un número nulo, y de hecho el diseño de los indios es muy parecido al actual, y lo definió como el resultado de restar un número a sí mismo. 2 menos 2 es 0. Eso, claramente todo el mundo lo conoce. Los cálculos con el cero llegaron unos siglos después. Por ejemplo, Mahavira, el otro indio bastante conocido, bueno, otro indio matemático, como ya he dicho, India está lleno de matemáticos, creó las operaciones de suma, resta y multiplicación, aunque la división llegó en el siglo VII con Bhaskara II. En efecto, la división es lo más difícil, dividir por cero es imposible, por lo que es normal que Mahavira se equivocara en este cálculo. Pero la India está a kilómetros, a miles de kilómetros de Occidente, de Europa. ¿Cómo llegó a Europa? Pues tan simple, el califato omeya, que fue el califato de los árabes, de los musulmanes, más conocido como el Imperio Árabe, tenía unos grandes conocimientos en geografía e incluso llegaron a conocer India. Pero en muchos mapas árabes se consideraba India como una isla. Después eso fue corregido, como no, al fin y al cabo, India, que se considera como un mini continente por sus placas tectónicas, está conectado a Asia. O la placa tectónica de Euroasia. Los árabes, el califato, invadió España. Bueno, España no existía en la época, pero invadió la península ibérica, lo que conocemos como Al-Ándalus, que se denominó Al-Ándalus, ese periodo, esa zona, durante ese periodo, y después se transformó en Andalucía. La zona sur, sobre todo, se denominó Andalucía. El resto se conoce como otras regiones. Pero el califato omeya trajo mucha cultura a la península ibérica, entre ellos las matemáticas. Eran excelentes matemáticos y usaron los números indios para sus diferentes cálculos. El califato omeya extendió ese conocimiento del cero y debido a la presencia en Europa se extendió al resto del mundo. Esto acabó en Italia, que se tradujo al latín como céfiro, después al italiano como zero, con z, y luego al castellano como cero. Actualmente se conocen como números arábicos, los números que conocemos. Esto se podría decir que es verdad, pues todo lo trajeron a Europa, pero no podemos olvidar que deberían también llamarse números indios, puesto ellos crearon los números que tenemos actualmente. Pero, hasta ahí, el número cero, la idea, una idea más vaga, ya existía en otras civilizaciones. Los mayas crearon el cero en el preclásico tardío, lo adoptaron. Y de hecho, fue grabado en el 357 después de Cristo, la primera imagen que tenemos del cero, con una imagen de concha. Y después se incorporó a la numerología maya. Con la llegada de los españoles, más de 1000 años después, cambiaron los números mayas por los números de Occidente debido a que trajeron esa cultura a el denominado Nuevo Mundo, lo que supuso la pérdida de las matemáticas mayas. Pero la idea del cero como tal se remonta a la antigua Babilonia, que usaban una pequeña diéresis para diferenciar, por ejemplo, números del el 4 del 40 o del 400. Esa diéresis representaba el 0 y era un valor nulo para poder diferenciar números entre sí. Aunque podría decirse que no es un 0 debido a que no estaban hechos los cálculos, sino que simplemente era una diferencia entre números. Y esto nos lleva a la importancia. El 0 es como una coma para las letras. Nos permite comprender mejor los cálculos. El 0 nos permite diferenciar números, como he dicho antes, del 4 al 40, pero también surge por la necesidad de poder representar cualquier cantidad. El 0 nos permite representar la cantidad de nada. Y eso fue cogido en la actualidad con el código binario para
representar la nada en ese código y al mismo tiempo, con eso, que un ordenador pueda procesar millones y millones de datos de información solo con ceros y unos, del todo a la nada. Por eso el cero es tan importante incluso en la actualidad. Y no hay que olvidar que le costó mucho a la sociedad crear ese número y incorporarlo en las matemáticas. Espero que os haya gustado, es un vídeo cortito. Suscribiros si os ha gustado, darle like. Y nada, si he producido algún error de datos o de ortografía me lo podéis decir. Tendréis mis fuentes abajo. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que no os haya sido muy aburrido y adiós.